No sé qué pasó, pero no. Ya abrí bastantes archivos y no. 23 doctrinas. Aquí está. Ya la encontré. Bueno, entonces ahorita vamos a seguir con lo que son los conceptos fundamentales del derecho romano. Y para empezar, está lo que son el objetivo y el subjetivo. En este tema vamos a tratar de estudiar los conceptos que son de carácter general, que hoy prevalecen en el derecho, pero los ubicaremos en la Roma antigua. Entonces, pues, empezaremos con lo que es el derecho objetivo y el subjetivo y comprender qué significa cada uno de ellos. Entonces, el objetivo se refiere a todo aquello que existe independiente de nuestra voluntad y conciencia. Es decir, objetivo todo aquello que existe, queramos o no queramos. Es aquello que existe independientemente de nuestra conciencia, tengamos o no conocimiento de él. Por ejemplo, la computadora, el celular. Estos son elementos objetivos. ¿Por qué creen ustedes que van a ser elementos objetivos? Porque su funcionamiento no depende de nosotros. Porque el funcionamiento no depende de nosotros. ¿Quién más? Porque su mera existencia no depende de nosotros, de la voluntad de nosotros. Ajá, porque la existencia no va a depender de nosotros. ¿Alguien más que quiera aportar? Licenciada, tal vez porque nosotros necesitamos de esas máquinas, no es que ellos necesiten de nosotros. Sí, porque digamos existen, querramos o no querramos, ahí están. También existen, aun cuando no los conocemos, ¿verdad? Sino que están. Entonces, a eso es lo que se le llama objetivo. Ahora, ¿qué es lo subjetivo? Que nosotros que nosotros lo utilicemos a nuestra conveniencia. Ajá. ¿Quién más? Es lo que hagamos por voluntad propia. ¿Manda? Es lo que realizamos por voluntad propia. Lo que realizamos con voluntad propia, ajá. Sí, algo que sí queremos hacer. ¿Algo? Algo que sí queremos hacer. Sí. Va. Entonces, lo subjetivo va a ser todo aquello que existe dependiendo de nuestra voluntad, dependiendo de nuestra conciencia. ¿Podría dar un ejemplo de eso, licenciada? Sí, ahorita vamos a... Ajá. Entonces, por ejemplo, es la actitud que nosotros podamos tomar ante un hecho. Entonces, esa actitud que nosotros tomemos va a ser subjetiva, porque cada quien se comporta de conformidad con su voluntad.
Si ustedes, por ejemplo, ustedes se van pasando, ustedes tienen la vía, la otra persona tiene el alto. Vienen ustedes y como llevan la vía, entonces, y el del alto se pasa, está a punto de chocarlos, está a punto de atropellarlos, entonces, cada quien va a actuar diferente. Unos podemos reaccionar de una manera tranquila y no decir nada, sino que uno entra en shock, se queda y no dice nada. Otros podemos maltratar y lo que se nos venga y hacer de todo lo que se nos venga a la mente. Entonces, esa subjetividad es la que cada quien se comporta de conformidad con su voluntad. Cada quien actúa en base a sus conocimientos. Entonces, la conducta que podamos tomar va a ser de carácter subjetivo. Va a depender de cada uno de nosotros. ¿Está comprendida la diferencia entre objetivo y subjetivo? Sí, licenciada, gracias. Bueno. Entonces, ahora, esto en el ámbito del derecho, quiere decir que objetivo son aquellas normas que van a existir independientemente de nuestra voluntad y conciencia. Entonces, se considera derecho objetivo a todas esas normas que regulan a los ciudadanos romanos y que las tienen que observar, quieran o no quieran, porque ahí las normas ya están impuestas. Entonces, por ejemplo, ahí ya estaba la norma que solo los patricios tenían derecho a ciertas cosas y los plebeyos no. Entonces, eso nadie lo va a cambiar. Eso entonces ahí va a ser objetivo. De aquí es donde surge ese principio que nadie puede alegar ignorancia de la ley, porque las normas existen. Para todos las observemos, queramos o no. Ahora, en el ámbito subjetivo, vamos a entender como derecho subjetivo a una facultad que nosotros vamos a tener. Y esa facultad, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos decidir si la usamos o no. Entonces tenemos la facultad de poder exigir que se restituya un derecho. Tenemos la facultad de exigirle a una persona que cumpla con un deber. Entonces, esa facultad de poder exigir o no el cumplimiento de una obligación. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. En Roma, de estos dos conceptos se trabajó únicamente el derecho objetivo, porque este era el conjunto de normas que regulaba la conducta externa de los ciudadanos romanos. Nada más, o sea que ellos se quedaban con solo con las normas, con el concepto objetivo, porque no les quedaba de otra que cumplirlas. Entonces, acá, eso es mi responsabilidad, van a ser entonces subjetivos mis palabras, mis acciones, mis errores, las consecuencias de mis acciones, mi conducta, mi esfuerzo y mis ideas. Entonces esto es lo que a nosotros tenemos como subjetividad. Ahora, lo que no es mi responsabilidad, las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás,
las consecuencias de las acciones de los demás, las creencias de los demás, los errores de los demás y las ideas de los demás. Entonces aquí podemos ver la diferencia. Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar aquí porque para seguir mañana